¿Alguien ha pensado por qué los avistamientos de ovnis empezaron a producirse a partir de 1947? Fue exactamente el 24 de junio de ese año cuando el piloto norteamericano Kenneth Arnold volaba en su avioneta por el estado de Washington. Fue entonces cuando divisó una pequeña formación de aeronaves circulando a una velocidad imposible para aquella época. Los platillos volantes existen, de eso no hay duda. Son muchos los testigos que alguna vez han visto un ovni. De hecho, en Estados Unidos se registran 400 avistamientos al año. Pero estos aparatos no vienen de otros planetas. Los científicos de Hitler durante muchos años trabajaron en el diseño de extraños objetos voladores. Según informes secretos recientemente descubiertos, el Tercer Reich poseía una tecnología tan altamente avanzada que les permitió la construcción de estos platillos volantes. Para conocer el origen de estos aparatos, tenemos que entender la ideología ocultista del nazismo. Todo empieza en el año 1919, cuando el alemán Rudolf von Sebottendorf fundó una sociedad secreta llamada Thule. La Orden Thule pretendía ser una sociedad de estudios esotéricos germánicos, relacionados con los orígenes místicos de la cultura y la raza aria. Sus creencias paganas tenían que ver con el antiguo mito de la Atlántida. Esta sociedad pensaba que hace mucho tiempo, en el desierto de Gobi, existió una avanzada civilización subterránea que fue destruida por un diluvio, y sus habitantes tuvieron que huir a algún lugar de Europa del Norte o la India. Estos habitantes eran la raza primigenia de la humanidad, es decir, los primeros arios puros, pero habían perdido sus poderes debido a su mestizaje con mortales. El ideal de esta secta era retornar a estos orígenes y hacer renacer esta antigua civilización de semidioses. Sus creencias les llevaron a tener contacto con colonias hindúes y círculos tibetanos que tenían una visión muy próxima a sus principios. Entre los miembros de la sociedad Thule se encuentran Heinrich Himmler, comandante en jefe de las SS, Alfred Rosenberg, jefe de asuntos exteriores que escribió los principios de esta religión nazi, o Rudolf Hess, jefe del partido nazi, entre otros. Pronto mucha gente se unió a esta sociedad secreta en oposición a la República Socialista de Baviera. Pronto fundaron un partido político y 2 años después, en 1921, nombraron como portavoz político a Adolf Hitler. Se formaron pequeños grupos independientes a esta sociedad. Uno de ellos fue la conocida Sociedad Brill. En esta época, un grupo selecto de miembros de la Sociedad Thule y Brill celebraron una reunión en una antigua masía en Berchtesgaden, el mismo sitio donde Hitler construiría su nido del águila. La reunión fue liderada por el Dr. Schumann y su misión se centraba en traducir unos textos, uno sumerio y otro cifrado en el código secreto de la Orden Templaria. Estos textos contenían planes para el desarrollo de una tecnología tan avanzada capaz de llevarles hasta las estrellas. 1933. Los nazis llegan al poder. Las sociedades secretas pasan a la clandestinidad. Los Thule se refugiaron dentro de las SS bajo una organización llamada Sol Negro. El Sol Negro era un símbolo usado habitualmente por los nazis, pues se encontraba relacionado con el misticismo al que solo accedían los iniciados en las SS. Dentro de esta religión racial, el Sol Negro representaba un solo culto, dador de sabiduría y que proporcionaba la fuerza vital al régimen nazi. Otra de las prácticas que atraían el interés de los nazis eran el espiritismo, el mesmerismo, la astrología o el significado de las runas, que es el alfabeto germánico antiguo. Tanto es así que, durante estos años, en los solsticios de invierno, se llevaron a cabo multitudinarios rituales con fuego y un extraño simbolismo que servía para rendir culto a los antiguos. Buscaban entrar en contacto con fuerzas que en la actualidad serían consideradas paranormales o psíquicas. La Sociedad Brill continuó sus investigaciones científicas con el Dr. Schumann a la cabeza, desarrollando en 1934 la primera nave circular experimental propulsada por energía antigravitatoria. Esta nave fue conocida con el nombre en clave de RFZ-1. La organización Sol Negro decidió ayudar a la otra sociedad y juntos, en 1938, desarrollaron una nave circular propulsada por hélices, la RFZ-4. 1939. Se pone a prueba el Aunebu 1 o RFZ-5.
una nave mucho más grande que la anterior, de 26 metros de diámetro y 9 de altura. Este aparato fue diseñado por Victor Schauberger, usando un motor de implosión. Ya en esta época, avanzados cohetes balísticos V2 llovían sobre Inglaterra. Schauberger quería conseguir un vehículo de despegue vertical, ya que los masivos bombardeos de los aliados destrozaban sus pistas de aterrizaje. Se cree que estas investigaciones dieron lugar a un arma que, según Hitler, cambiaría el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, la sociedad Brill crea el Brill 1, una nave de un solo tripulante armada con 2 cañones y 2 ametralladoras. Mientras tanto, las SS trabajaban en el Aunebu 2 y más tarde crearon el tercer modelo, que según creían podría viajar por el espacio. Incluso se diseñó una estación espacial a la que llamaron Máquina Andrómeda, cuya forma cilíndrica coincide con la descripción de muchos pilotos que afirman haber visto un ovni. Amplias instalaciones bajo tierra albergaban plantas de ensamblaje de cazas a reacción y ocultaban a los científicos del Reich, quienes tenían la misión de construir el arma definitiva que les llevaría a la victoria. Esa arma era probablemente la campana. Se cree que la campana era un prototipo de un nuevo sistema de despegue vertical usando fuerzas electromagnéticas. Gracias a este nuevo tipo de propulsión, los nazis conseguirían desafiar la gravedad haciendo levitar objetos. Una teoría más oscura dice que el verdadero propósito de los nazis era conseguir construir un vórtice espaciotemporal, es decir, un túnel en el tiempo. Más tarde se construirían otros modelos como el AS-6, el cazacohete EM-163, considerado el primer caza a reacción, y el avión triangular Oix V2, entre otros. Algunos pilotos británicos que sobrevolaban secretamente Alemania por la noche tuvieron encuentros con unos extraños globos de fuego. La prensa de la época los denominó Foo Fighters. Los pilotos describieron estos Foo Fighters como bolas luminosas capaces de perseguir a los aviones aliados. Creían que se trataba de una nueva arma nazi. Pero toda esta tecnología llegó demasiado tarde y no se pudo emplear militarmente. El Reich veía la guerra perdida y en 1945 decidieron retirarse, quizás a la Antártida, para esperar un nuevo resurgir. No podemos descartar el origen extraterrestre de estos aparatos. Debemos recordar que culturas y civilizaciones del pasado dejaron escritos y dibujos con objetos semejantes a ovnis en diferentes partes del mundo. Los nazis probablemente tuvieron contacto con algún grupo esotérico para obtener esta tecnología. Una teoría que puede explicar el origen de esta tecnología tan sorprendente podría estar en una tribu de América del Sur, los Uga Mongulala, que fueron visitados por los nazis en 1941. Según la leyenda de esta tribu, se cuenta que hace 15.000 años bajaron los dioses a la tierra y se fueron hace 12.000, pero dejaron un platillo bajo la ciudad de Akakor. Y conociendo el interés de las sociedades secretas del Tercer Reich en la búsqueda de objetos místicos, algunos autores afirman que los nazis encontraron realmente un ovni de hace 15.000 años y reclutaron a tantos ingenieros y científicos para descifrar la tecnología de aquel aparato. Como dije anteriormente, la sociedad Thule tenía la creencia de una sociedad subterránea cercana al Himalaya. Hitler estaba interesado en buscar objetos místicos relacionados con este pasado, objetos que le darían el poder total para dominar el mundo. Para la búsqueda de estos objetos, Heinrich Himmler crea la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, mejor conocida como Ahnenerbe. La función de Ahnenerbe era investigar los antecedentes históricos de la raza alemana, rescatar sus tradiciones y difundir entre la población la cultura tradicional del pueblo germánico. Otra de sus funciones fue la arqueología. En este ámbito se encomendó la realización de extrañas expediciones con el propósito de buscar reliquias o talismanes a los que se les atribuía un extraordinario poder, como el Arca de la Alianza, el Santo Grial o la Lanza del Destino. En 1938, la Ahnenerbe patrocinó el envío de una expedición al Tíbet bajo la dirección del biólogo Ernst Schäfer, a pesar de los recelos de este sobre la obsesión de Heinrich Himmler por el ocultismo. Su misión era intentar probar que el Tíbet era el lugar de nacimiento de una raza superior, la Hiperbórea. Allí buscarían pruebas y signos de esta supuesta raza superior. Y de hecho, encontraron pruebas de una civilización antigua muy avanzada en los textos tibetanos del Kanjur. Esta civilización era conocida como Shambhala.
También en Alemania, con el objetivo de recrear esta raza de superhombres, se pone en marcha el programa Babyborn, donde tiene lugar una reproducción masiva y selectiva de los genéticamente aptos. Estos bebés pasaron a formar parte del Estado y se les adiestró para la lucha en programas de entrenamiento. Una de las búsquedas que más fama ha cobrado ha sido la del Santo Grial. Se cuenta que el Grial es un objeto muy poderoso. Para la leyenda germánica se trata de una piedra donde está grabada la sabiduría antigua de la Hiperbórea. Este objeto llegó al poder de los cátaros, un movimiento religioso muy importante durante el medievo. Otto Rahn, el responsable de investigación esotérica del Tercer Reich, pasó mucho tiempo buscándolo en Francia, más concretamente en Montseur. Incluso el propio Himmler visitó Barcelona en 1940 en búsqueda de esta reliquia. Heinrich Himmler también se encargó de buscar el Arca de la Alianza. Creía que los templarios habían escondido el arca en algún lugar del norte de África, alrededor del año 1308. Durante estos años abundaron las excavaciones en el norte de Egipto, en el más absoluto de los secretos. Al frente de las mismas se encontraba Herbert Braun, un arqueólogo de las SS. Todas las fuentes apuntan a que efectivamente buscaban el Arca de la Alianza. Incluso el propio Adolf Hitler se sintió atraído por la presunta fuerza de determinados objetos. Se cuenta que durante su juventud pasaba horas extasiado ante una vitrina del Museo del Palacio de Hofburg, en Viena, donde se guardaba la llamada lanza de Longinos, la misma que, según la tradición, habría utilizado el centurión romano para lancear el costado de Jesucristo en la cruz. Esta llegó a las manos de los guerreros teutónicos, quienes la convirtieron en su talismán. Hitler logró apoderarse de ella sabiendo el poder que tenía esa lanza del destino y que podía cambiar el mundo como finalmente sucedió. Las tropas americanas al mando del teniente William Horn encontraron la lanza oculta en una bóveda subterránea. Se dice que en el mismo momento en que Horn tomó posesión de este objeto, Hitler se suicidaba en su refugio de Berlín.